Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten, edición Navidad. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si no estás suscrito, suscríbete. Es fácil, es rápido y es gratis. Día número 4. Vamos a ver qué delicia se esconde detrás de esta puerta. Si no sabes de lo que estoy hablando, por aquí arriba te dejo la tarjeta que te lleva al vídeo donde explico todo sobre el calendario de recetas de la City Sin Gluten. Ahora vamos a verla. Necesitaremos 150 ml de agua, 2 cucharaditas de azúcar. Mezclamos muy bien y le vamos a agregar un poquitín de las harinas que vamos a utilizar en la receta. Mezclamos, agregamos 10 gramos de levadura seca de panadero. Mezclamos muy bien y dejamos reposar por alrededor de 20 minutos en un lugar cálido. Ahora vamos a mezclar las harinas. 350 gramos de mix de harina para pan sin gluten. En la caja de información te dejo el mix casero. 2 cucharaditas de sal, alrededor de 5 gramos. Y la mezcla que hicimos con la levadura, que para este momento ya debe estar bastante crecidita. Bueno, fermentada. Mezclamos muy bien. Y vamos a agregar poco a poco 100 ml de agua adicional. Poco a poco porque la masa puede necesitar más o menos. Por aquí arriba te dejo la tarjeta a otra deliciosa receta. Clica sobre ella y te lleva directamente. En este momento le vamos a agregar 4 cucharadas de aceite vegetal. En mi caso le estoy agregando de oliva. Y mezclamos muy bien. Miren, esta es la textura que tiene que tener la masa. Así, súper pegajosa. Y casi que no se puede ni manejar. Hacemos una forma de bola, la tapamos y dejamos reposar alrededor de 40 minutos en un lugar cálido. Cuando la masa haya crecido así como te muestro, así mismo, vamos sobre la encimera o sobre un papel como estoy haciendo yo, echamos un poco de harina de arroz y desgasificamos. Así. La masa en este momento va a seguir siendo pegajosa. Miren, doblamos así y así. Por eso nos ayudamos de un poco de harina de arroz, pero un poco, no mucho porque la reseca. Hacemos una forma de rolo y picamos la masa en 3 pedazos, lo más igual posible. Cogemos uno de los pedazos y vamos a hacer el pan número 1, que van a ser unos panecillos. Picamos esa masa a su vez en 3 pedazos y luego la picaremos en esos 3 pedazos en 2 pedazos más cada uno. Hacemos una forma de bola, la aplastamos y la vamos a cerrar en forma de saquito. Esto me has visto hacerlo en otra receta, como la que te dejo por aquí arriba. Clica sobre la tarjeta y te lleva directamente. Cada pan lo voy a poner en una bandeja para hacer magdalenas o cupcakes. Así. Y lo vamos a dejar reposar por 2 horas. Es por eso que este es el primer pan que hemos hecho, porque tiene que reposar bastante tiempo, hasta que crezca el doble de su tamaño y se vean gorditos. Pintamos con un poco de leche o aceite. Estos panes no tienen que quedar muy bronceados, tienen que quedar más hacia pálidos, como los panes chinos. Horneamos 180 grados por 20 minutos aproximadamente, calor y arriba y abajo.
Miren, ¿ves? Así han quedado. Yo los pinto con un poco de aceite o mantequilla derretida cuando salen del horno y los tapo para que suden y queden suavecitos. Hacemos el pan número 2, que van a ser unos tipos pan franceses o baguettes. Cortamos otro pedazo de la masa que dividimos anteriormente en 3 y van a salir 3 pancitos aproximadamente. Estiramos así como lo ves en la imagen. Estiramos la masa con la ayuda de un rodillo. Tiene que ser muy fina. Y luego vamos a enrollarla de la forma en que te muestro. Enrollamos y presionamos. Así hasta terminar. Puedes utilizar esta masa para hacer diferentes tipos de panes, como lo estoy haciendo yo en este vídeo, o hacer un solo tipo de pan, según necesidad. Una vez enrollado todo, presionamos así como te muestro la parte final, para que no se abran. Así. Y vamos a colocar en un papel de cocina y le hacemos estos pliegues. Esto es para que no pierdan la forma. Pero si tenemos molde, los colocamos en los moldes de pan francés. Los tapamos y vamos a dejar crecer en un lugar cálido 1 hora aproximadamente, o hasta doblar el tamaño. Son flaquitos y se tienen que ver así de gorditos. Vamos a pintar con un poco de aceite por arriba. Y también le vamos a poner un poco de maicena o almidón de maíz por arriba. Pero primero le hacemos un corte con un cuchillo bien afilado. Así. Para estos panes tenemos que precalentar el horno a lo máximo. Si tenemos calor arriba abajo, calor arriba abajo. Y la bandeja adentro. Y también colocamos una bandeja con agua para que cree vapor de agua. Horneamos 250 grados por 15 minutos y luego bajamos a 200 y terminamos de hornear hasta dorar, en mi caso 10 minutos. Pero esto va a depender del horno y de la cantidad de pan que hagamos. Pan número 3, vamos a hacer unos palitos de pan. Para este pan vamos a agarrar el último pedazo que nos queda de masa y lo vamos a estirar muy fino, pero fino fino. Le podemos agregar alguna especie. En mi caso le estoy agregando orégano. Lo agregamos por un lado y le pasamos el rodillo para que se integre con la masa. Y luego volteamos la masa y le agregamos por el otro. Dejamos reposar unos 20 minutos. Luego le vamos a agregar un poco de aceite por arriba. Así. Y vamos a cortar nuestros palitos del tamaño que queramos. Para mí, mientras más finitos, mejor. Quedan más tostados. Yo lo estoy enrollando también porque me gustan rizados. Horneamos 200 grados, 20 minutos o hasta dorar. Que estén duritos, los sacamos del horno, pero sin que se quemen. Y aquí están nuestros panecillos. Miren, tiene un parecido a los panecillos estos que sirven en los restaurantes chinos, más o menos. Y son súper suavecitos. Miren qué miga tan bonita. Para acompañar con las comidas ahora en Navidad son geniales. Tardan un poquito en crecer para que quede esta miga súper suave, pero quedan deliciosos. Y aquí están nuestros baguettes o panes franceses parecidos. También están súper ricos. Ahora vas a ver la miga. Miren qué delicia. Están crocantes por fuera. Esto es lo que hace el vapor al meter un recipiente con agua. Crea esa capa crocante por fuera.
Y ahora nuestros palitos, que estos son los más fáciles de hacer. Espero que les haya gustado la receta de hoy, porque está deliciosa. Un beso gigante. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te les haya gustado. Si es así, dame un me gusta. Comparte con alguna persona que pienses que puede serle de utilidad este calendario de recetas. Y bueno, déjame tu opinión. Quiero saber qué te ha parecido la sorpresa del calendario de recetas. Nos vemos mañana con otra receta nueva o otra idea sin gluten deliciosa. Un beso gigante. To a